Muy buenos días, un saludo cordial. Les habla Ramón Luis Molina. Este es tu canal. ¿Qué dice la Escritura? Te invito a que te suscribas a este canal y puedas ver los temas que constantemente estamos llevando a través de estas redes. Yo sé que te van a edificar y que van a ser de mucha bendición para tu vida. Hoy quiero tocar con ustedes un tema muy importante y quiero que usted esté bien atento a lo que vamos a estar hablando, porque voy a hablar acerca de Isaías 43, versículo 10, que es un tema escogido por la Organización de los Testigos de Jehová en el año 1931. Ellos primero se llamaban los Estudiantes de la Biblia y posteriormente en una asamblea determinaron coger otro nombre y fue que le pusieron a su organización los Testigos de Jehová. Hay varias cosas que confligen con este texto bíblico y eso es lo que yo voy a estar hablando con ustedes en este día. Mire cómo dice ese pasaje bíblico en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Bueno, debemos de entender que este pasaje bíblico fue escrito por el profeta Isaías. Y esto fue aproximadamente en el tiempo que Israel fue llevado cautivo por los babilónicos. Y tuvieron que estar esclavizados por ellos por un tiempo. Así que estamos hablando de unos cuantos años antes de Cristo, como 600 años o 500 y pico de años antes de Jesucristo. También pues podemos comprender a través del texto bíblico que cuando Dios habla esta inspiración por el profeta, le está hablando al pueblo de Israel, que era el pueblo existente que le servía a Dios en aquel entonces. Todavía la iglesia no existía. La iglesia surgió en Cristo y después de Cristo. De manera que el pueblo de Dios en aquel entonces era el pueblo de Israel. Y a ese pueblo fue que le fue llevado este mensaje. Interesante, porque lo primero que le dice es: vosotros sois mis testigos. Y esto lo que quiere decir son personas que dan testimonio legal y público, que debían proclamar con su vida y palabra la realidad de un Dios verdadero. Entonces tenían que ser unos testigos eficientes y que a través de lo que decían y de lo que vivían, tenían que dar testimonio del Dios verdadero. Fíjese que él les dice: ustedes son mis testigos, dice el Señor. Naturalmente, en ese pasaje bíblico, en esa porción, el concepto que había era el tetragramatón, que era el nombre de Dios. Fue el nombre que Dios le dio a Moisés cuando Moisés le dice: voy a ir al pueblo y voy a llamar al pueblo y le voy a hablar a Faraón, y qué nombre le voy a decir. Y Dios le dijo: dile que yo soy el que soy, o yo seré el que seré, me envió. Es un título. El nombre de Dios es un título y se compone de 4 consonantes del llamado el tetragramatón, YHWH. Y ese era el nombre que Dios proclamó. Ese nombre que Dios proclamó, que se usa un sinnúmero de veces en el Viejo Testamento, lo que quiere decir es: yo soy el eterno, el Dios eterno. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, ese nombre nunca más fue escrito en el Nuevo Testamento.
Y de manera que esa traducción que usan hoy en día de Jehová no era el nombre. El nombre es el Eterno. Él es el Eterno. Ahora, Dios estaba buscando un pueblo que proclamara su ser eterno con palabras y convivencia. O sea, era una combinación de lo que digo y lo que vivo. Y lo que uno dice tiene que respaldarlo con lo que uno vive. Naturalmente se estaba refiriendo en aquel entonces colectivamente al pueblo de Israel. Ahora, él le dijo: mi siervo es que yo cogí para que me conozcáis. Una de las cosas que tenía que entender ese pueblo es conocer a Dios, comprender bien a Dios. Tú no puedes hablar de algo que tú no conoces, tienes que conocerlo. Y ese pueblo se le instó para que conociera, para que crean y entiendan que yo mismo soy. O sea, ese era el concepto. Deben de conocerme, creer en mí y entender quién yo soy. Y entonces, para que sepan que yo soy el mismo. Sin ese conocimiento no se podía proclamar ese título de eternidad que le pusieron ahora a ese nombre. Pero fíjense en que lo que quiere decir es: Dios, yo soy el mismo que soy. Y tienen que conocerme y entenderme y comprenderme y proclamarme, ¿verdad? Esa expresión es una expresión hebrea que lo que quiere decir es: yo soy el que soy. Ahora, fíjense que en un mundo lleno de idolatría y alejamiento de Dios, Dios quería volver el corazón del pueblo hacia Él, sobre todo para proclamar su soberanía de Dios y el monoteísmo, que es creer en un solo Dios. En aquel entonces creían en muchos dioses, como hoy en día mucha gente cree en muchos dioses, algo que no va con la verdad, porque nosotros, el pueblo de Dios, entendemos que solamente existe una deidad, una divinidad, un solo Dios, no existen más dioses. Aunque ese título se puede proclamar para ángeles, para personas, para magistrados, no es que sean dioses, es que se le da ese título desde una perspectiva de dirigir, de hacer, pero Dios, lo que existe es un solo Dios, un solo Dios. Y eso lo tenía que entender bien el pueblo monoteísta, el pueblo que proclamaba la deidad de Dios. Fíjense que el primer mandamiento es: oye Israel, el eterno tu Dios, el eterno uno es. Y amarás al eterno con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y no solamente eso, hablaba del eterno no solamente en amarles, sino en servirle. Por eso cuando Jesús estuvo la experiencia con Satanás en el desierto, el mismo Jesús le dijo a Satanás, cuando Satanás tuvo la pretensión de que Jesús lo adorara, dijo: solo a Dios adorarás, al Eterno, solamente al Eterno adorarás y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero no se quedó solamente al Eterno amarás, sino y solamente a Dios servirás. Es decir, que el concepto de amar está acompañado del servicio. Y ese servicio es una entrega total a Dios, que es la misma entrega que reclamó Jesucristo para él. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que no dejare padre o madre, hermano, esposa, hijos por mí, no es digno de mí. Me tienen que amar a mí más que todo. El mismo concepto de Dios se lo aplicó Jesucristo. Es decir, que Jesucristo fue servido. Y el concepto de servicio es un servicio que solamente se le rinde a Dios, amar a Dios y servirle a Dios. Por eso cuando los apóstoles hablan sus cartas de recomendación, se presentan como siervos de Jesucristo. Ahora, el concepto era que el pueblo que iba a proclamar al Eterno
tenía que conocerlo, creer en él y entenderlo. Un problema que no tienen los testigos de Jehová. No conocen al Señor, no creen claramente en él y no lo entienden. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová no son monoteístas, son politeístas. Creen en más de un Dios. De hecho, cuando ellos se refieren a la persona de Jesucristo, y cuando vamos a Juan 1:1, ellos dicen: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Y lo que quieren decir es que junto con Dios había otro Dios, y eso es politeísmo. Y lo voy a demostrar en este pasaje que él le asigna a sus servidores. Dice: antes de mí no fue formado Dios. Claramente él está diciendo Dios, y esto está en el año 589 por ahí. Le está diciendo al pueblo: antes de mí no fue formado Dios. De manera que esos dioses que los testigos de Jehová presentan, especialmente ese Dios llamado Jesús para ellos, que lo proclamaron después de esta confesión de Dios al pueblo, es un error, porque Dios mismo dijo: antes de mí no fue formado Dios. No había Dios antes de mí. Y el concepto declara que nunca ha existido otro ser divino verdadero, nunca ha existido, ni antes ni después, no ha existido. El concepto de formado, no fue formado Dios, es la palabra en hebreo yatzar, y refuerza la idea de que los ídolos son creaciones humanas. Los dioses que la gente habla son creaciones humanas. Entonces, no son seres reales, no son dioses realmente. El concepto yatzar es producir o crear. Y vean que Dios lo que está diciendo es: antes de mí no fue ni producido ni creado ningún Dios. Antes de mí no fue formado Dios. De manera que el que cree en el monoteísmo tiene que entender que Dios es uno solo, no existen más dioses. No obstante, estas religiones, como la secta de los testigos de Jehová, proclama que Jesucristo es un Dios, desmintiendo esto que Dios está diciendo aquí. Dios le está diciendo a Isaías: dile a mi pueblo que van a ser mis testigos, que digan lo que es, que lo que existe es el monoteísmo, un solo Dios, no hay más dioses. Antes de mí no fue formado Dios. Y luego dice: ni lo será después de mí, ni antes ni después. Lo que existe es un solo Dios, un soberano, un ser divino, una deidad. Y eso es lo que él quería que el pueblo entendiera. No se puede proclamar y ser testigo del yo soy, el eterno, si tú presentas otros dioses juntamente con él. Dice que no será después de él, excluye la posibilidad futura de que surja otra deidad. Él excluye eso. Ni antes había ni después. Y lo que luego añade, dice: fuera de mí no hay quien salve. Es decir, afirma exclusivamente que la salvación, no solamente física, sino espiritual, viene de Dios. El único que salva es Dios. Y Jesús salvó. El Salvador del mundo se llama Jesucristo. El que murió en la cruz del Calvario para perdonar el pecado de la humanidad se llama Jesucristo. De manera que Dios está diciendo: yo soy el único Dios y el único que salvo. Lo que está dando es a entender un monoteísmo absoluto. Dios afirma que no hay ni habrá otro Dios. Entonces, los testigos, que se llaman testigos de la divinidad de Dios, de ese ser supremo, que es una deidad, una divinidad, tienen que decir esa verdad. Si no están a la par con esa verdad, están siendo falsos testigos. Están dando un testimonio que no es el que Dios les envió a dar. Así que no solamente se presenta como el único Dios, sino con la exclusividad de salvación.
lo que da a entender que en Él está la eternidad y solamente en Él. Él es el único Salvador, monoteísmo absoluto. Ahora, fíjense, les voy a presentar un texto bíblico que confirma esta realidad de que Dios es un solo Dios. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 32-39. Dice: vean ahora que yo soy Dios y no hay otros dioses aparte de mí. Deuteronomio 32-39. Vean ahora que yo soy Dios y no hay otros dioses, no hay otros dioses. Y quiero decirles que en la Biblia de los Testigos de Jehová pone que no hay otros dioses en letra minúscula. ¿Cuándo está diciendo Dios esto? Lo dijo a través de Moisés, 1400 años antes de Cristo. Pero después de la creación, como 3400 años. Y él está diciendo a través de su hombre que proclama su palabra, que tienen que ver que Él es Dios y que no hay otros dioses aparte de Él. ¿De dónde surgió el invento de un nuevo Dios llamado Jesús? Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Él es el unigénito Dios y que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero el unigénito Dios lo ha dado a conocer. El que quiere conocer a Dios tiene que conocer a Jesús. Tú no puedes tener a Dios el Padre si no tienes a Jesucristo. El que tiene a Jesucristo y cree que Jesucristo es el ungido de Dios, tiene al Padre. El que no tiene a Jesucristo no tiene al Padre. Y el concepto que en el principio era el Verbo, tratando de la persona del Cristo que había de venir y encarnarse. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ese principio no es un comienzo, ese principio es eternidad. Siempre estuvo con Dios. Si Él estuvo en un principio, entonces Dios tuvo un principio, porque estuvo en el principio con Dios. Lo otro que tenemos que ver es que ese ser que se manifestó y se hizo carne era la vida y la luz del mundo. Y lo dice bien claro: Dios es luz y el que vino a la tierra fue la luz del mundo, la vida. Y en el mundo estaba, y ese mundo por el que vino fue hecho. Y ese Verbo se encarnó, tomó un cuerpo, un tabernáculo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cuando la Biblia dice, y este es el conocimiento verdadero, que conozcan al único Dios y a Jesucristo, está dando una unidad entre estos seres, en este ser. Conozcan al único Dios y a Jesucristo. Si no conoces a Jesucristo, no estás conociendo al único Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que ha dado a entender a Dios. En una ocasión Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes. Si me voy, les voy a preparar un lugar y los vendré a buscar y los llevaré a donde yo voy. Esto en Juan 14. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Y uno de los discípulos le dijo: no sabemos a dónde va y no sabemos el camino, pero muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo: tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen exacta del Padre. Y cuando tú ves a Jesús, estás viendo al Padre. Naturalmente, esto es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 5 del 17. Que Jesús ha venido para darnos testimonio de la verdad. Y esta es la verdad: que conozcan a Jesucristo. El que conoce a Jesucristo, conoce la verdad. La vida eterna no está solamente en el Padre. El Padre no da vida eterna solo. La vida eterna está en Jesucristo. Por eso Juan también dice que Dios tiene un testimonio.
y que Dios habla por ese testimonio. Dios es testigo de una verdad, es un testimonio. ¿Cuál es la verdad que Dios habla? Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo es el que tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. De manera que Dios no da vida si no es por Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene, no es nadie va, nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando uno va a Jesucristo, va al Padre. ¿Por qué? Porque son uno. Porque son uno. Jesucristo claramente especificó que siempre estaba con el Padre, que el Padre nunca lo había dejado solo, que todo lo que dice no lo dice por su cuenta, lo dice todo lo que ve del Padre. Así que esa es una unidad. El que tiene al Hijo es el que tiene al Padre, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Vean que es una unidad porque tú puedes tener al Padre sin el Hijo, no. Si no tienes al Hijo no tienes al Padre. Bueno, creo que los testigos de Jehová son unos falsos testigos. No están proclamando la verdad. Y quiero decirle que si los testigos no arreglan su asunto doctrinal con la persona de Jesucristo, se van a perder. Porque el Salvador del mundo es solo uno. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y solamente tú entras por la puerta angosta y el camino angosto a través de Jesucristo. Puedes tener religión, puedes tener criterios de obra, puedes hacer muchas cosas. Si Cristo no está entronizado en tu corazón y estás proyectando el Evangelio de Cristo y vives con un testimonio de la vida de Cristo, estás equivocado. Y ellos, a través de sus enseñanzas, han denigrado la persona de Jesucristo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Bueno, amigo, espero que hayas entendido. Si hay cosas que no has entendido, puedes poner preguntas, preguntarme. Yo estoy dispuesto a hablar contigo. Mi canal es ¿Qué dice la Escritura? Y aunque hablo quizás y presento contra ciertos conceptos religiosos que no apruebo, estoy hablando de lo que dice la Escritura. Dios te bendiga.